Hola profesora, soy Julián Alejandro Ferreira y le vengo a hablar sobre la historia y personajes relevantes de Norte de Santander. Mi nombre es Luis Ramón Villamil Briceño y les hablaré de la parte productiva y económica del norte de Santander. También les hablaré un poco de las empresas relevantes de este departamento. Hola profesora, buenos días. Hoy mi compañero Luis Villamil y yo, Julián Ferreira, le venimos a exponer sobre Norte de Santander, centrándonos tanto en su historia como en sus empresas. Empezaré con la historia de este departamento, pero primero hay que ubicarnos. Norte de Santander está ubicado en la zona nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela. Tiene una extensión de 22.130 km², que equivale al 1,91% del total del territorio nacional, formando parte de la región andina. Ya ubicados podemos empezar con su historia. Norte de Santander ha sido de gran importancia en cuanto a la trascendencia histórica por las siguientes razones. En primer lugar, me gustaría mencionar que es una importante zona histórica de Colombia. Tiene escenarios donde ocurrieron eventos importantes, entre ellos la proclamación de la Constitución de Cúcuta para la Gran Colombia, que se proclamó el 30 de agosto de 1821. La batalla de Cúcuta ocurría el 28 de febrero de 1813, donde el apenas coronel Simón Bolívar inicia su campaña de liberación de Venezuela. La Carta de Cúcuta, entre otros. Fue Cúcuta la ciudad donde más tiempo vivió y gobernó el libertador Simón Bolívar en su estadía en la Nueva Granada. En esta ciudad se encuentra la casa natal del general Santander. Además fue el epicentro del nacimiento del Partido Conservador Colombiano, fundado por el ocañero José Eusebio Caro, el Minuto de Dios, la Fuerza Aérea Colombiana y otros hechos relevantes de la historia nacional. Ahora me gustaría entrar más en detalle de los hechos históricos relevantes, empezando por la Constitución de Cúcuta. La Constitución de Cúcuta, oficialmente Constitución de la República de Colombia, fue el resultado del Congreso de Cúcuta, que se desarrolló el 30 de agosto de 1821 y cuyo objetivo principal fue crear la Gran Colombia mediante la unificación de la Nueva Granada, Colombia, Panamá y Venezuela. Posteriormente, Ecuador también se uniría. La Batalla de Cúcuta. Esta batalla fue un enfrentamiento bélico entre Simón Bolívar y las tropas españolas, donde ganó el Libertador y se logró la independencia de la ciudad colombiana de Cúcuta, y se dio inicio a la campaña Admirable, con la cual el occidente de Venezuela fue liberado. También fue epicentro del nacimiento del Partido Conservador. El Partido Conservador Colombiano es el partido político más antiguo y tradicional de Colombia. El partido fue instituido formalmente el 5 de octubre de 1849 por Mario Espina Rodríguez y José Eusebio Caro. Inicialmente fue fundado con el objetivo de proteger las tradiciones sociales y religiosas, abolir la esclavitud, además de promover proteccionismo económico dirigido a los artesanos y a la edificación de un Estado intervencionista en oposición al Estado liberal. Y por último, pero no por eso menos importante, la Fuerza Aérea Colombiana. Es una de las tres instituciones de las Fuerzas Militares de Colombia, encargada, de acuerdo a la Constitución de 1991, de la labor de ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo colombiano para defender la soberanía, integridad territorial y el orden constitucional. Es una de las fuerzas aéreas latinoamericanas más grandes y de mayor actividad debido a su importante rol en la lucha contra el narcotráfico. Ya habiendo abordado los hechos históricos más importantes, ahora procedo a hablar de sus personajes relevantes, empezando por Francisco José de Paula Santander de Omaña, quien nació en Villa del Rosario. Fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de independencia, luchando al lado de varios patriotas junto a Simón Bolívar. Santander participó en la guerra que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813. Más tarde fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la reconquista española, que dio la libertad definitiva a la Nueva Granada. También intervino en las concluyentes batallas del Pantano de Vargas y de la Batalla de Boyacá, en 1819. Conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria, Santander fue vicepresidente de la República de Colombia en el periodo de 1819 a 1827, encargado del Poder Ejecutivo y primer presidente de la República de la Nueva Granada, actual Colombia, entre 1832 a 1837.
Además, construyó el primer sistema de educación pública de Colombia al impulsar la creación de las escuelas y universidades. De ahí el nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander. José Eusebio Caro Ibáñez, quien nació en Ocaña en 1817, fue un poeta y escritor neogranadino de la generación posterior a la independencia. También fue ideólogo y fundador del Partido Conservador Colombiano, junto con Mario Espina Rodríguez. Camilo Daza Álvarez fue un aviador colombiano nacido en Pamplona en 1919. Se convirtió en el primer colombiano en pilotar un avión y es considerado el fundador de la aviación colombiana. Ocupó el grado de general de brigada de la Fuerza Aérea Colombiana. El Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta lleva su nombre y muestra una estatua en honor a sus contribuciones. Además, la base aérea que sirve al Comando Aéreo de Transporte Militar se nombra en su honor. Rafael García Herreros Hunda, quien nació en Cúcuta en 1909, fue un destacado sacerdote católico colombiano, conocido por ser el fundador de la Fundación Minuto de Dios. La corporación El Minuto de Dios es una organización social colombiana sin ánimo de lucro de origen religioso católico. Virgilio Barco Vargas, quien nació en Cúcuta en 1921, fue un político colombiano e ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia y del Massachusetts Institute of Technology. Fue un miembro del Partido Liberal y presidente de la República de Colombia en el periodo 1986 a 1999. Y por último, Fabiola Zuluaga. Nació en 1979 y es una tenista profesional retirada, considerada por muchos como la mejor tenista que ha tenido su país, e hizo parte del equipo de Colsanitas. Su más alto ranking fue el puesto 16 en enero del 2005. Durante su vida como profesional jugó 485 partidos, habiendo ganado 297 y perdido 188. De la Copa de la Federación jugó 58, de los cuales ganó 42. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Luis Ramón Villamil Briceño. A continuación les hablaré un poco de la parte productiva y económica del norte de Santander. Tenemos que este departamento se soporta en el sector de los servicios públicos y privados, tanto comerciales, bancarios y de transportes. Estos dependen de la actividad fronteriza. Asimismo, la agricultura es la segunda fuente de ingresos de este departamento. Los cultivos más representativos son el café, la caña de azúcar, la papa, el arroz, el tabaco, el sorgo y el frijol. La ganadería vacuna y caprina también es una gran fuente de ingresos para este departamento. Bueno, la siguiente es la parte de industria. En la parte de industria del departamento se soporta en la producción de alimentos y bebidas, así como productos químicos, cemento y calzado. Y por último, el sector de la minería. El sector de la minería se encuentra en la explotación petrolera en la región del Catatumbo y en el valle del río Zulia. Bueno, ya habiendo hecho un breve repaso de la economía norte santanderiana, pasaré a hablar de algunas empresas del norte de Santander. Empecemos con Centrales Eléctricas. La historia de esta empresa empieza en 1896, quien, mediante una planta hidroeléctrica de 220 kilovatios ubicada en Los Colorados, esta empieza a suministrar energía a Cúcuta. Bueno, y luego en 1961 la empresa Centrales Eléctricas adquiere las empresas de energía eléctrica de Pamplona y Ocaña, controlando así el sistema eléctrico departamental, con lo cual consigue atender en su totalidad a los municipios del norte de Santander. Bueno, más adelante en 1994 pasa un acontecimiento importante para esta empresa. En 1994 la nación, respaldada por la ley, se queda con el 78,98% de las acciones, quedando Centrales Eléctricas a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Luego, en el 2009 la nación efectuó la venta de 3 empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, entre esas Centrales Eléctricas. El comprador de estas 3 empresas fue el Grupo EPM. El Grupo EPM, la cual comprando un poco más de las acciones de estas empresas, se termina quedando con el 91,52% de la empresa, convirtiendo así a Centrales Eléctricas del Norte de Santander en una filial más de este grupo empresarial. Bueno, ahora pasemos a la siguiente empresa, que es Aguas Capital. Antes de estar Aguas Capital estaba una empresa llamada IES Cúcuta. Esta empresa está encargada del tema del suministro de agua, el alcantarillado
el acueducto y otras responsabilidades de esta índole. En un cambio de empresa industrial a empresa comercial se dieron cuenta que durante los estudios administrativos, financieros y técnicos, lo ideal sería contratar a un socio operador, así que en el 2005 se abrió una convocatoria para las empresas que querían adquirir el cargo de socio operador y a principios del 2006 se escoge a la empresa Aguas Capital y desde ese entonces viene operando en Cúcuta, norte de Santander. La siguiente empresa es la empresa Ceramic Italia. Esta empresa industrial se especializa en la producción de productos de revestimiento y comercialización de sanitarios, lavamanos, griferas, muebles, baldosas para el sector de la construcción y la remodelación. Esta empresa, que lleva operando más de 30 años, cuenta con un equipo de más de 400 empleados y más de 200 puntos de venta a nivel nacional e internacional. Y todo esto se dio gracias a que a finales de los 70 estudios realizados a la arcilla del norte de Santander dieron como resultado que era buena y alta en calidad. Esto dio para que en el año 1983 se consolidara el negocio en Cúcuta, donde se empezó fabricando tabletas de manera artesanal y con el paso del tiempo la producción de revestimientos cerámicos ha aumentado su eficacia y el tamaño, empezando con plantas de 1 millón de metros cuadrados a plantas de más de 12 millones en la actualidad. Además, cuenta con más de 400 empleados directos, convirtiendo así a esta firma cucuteña en la líder en el sector. La siguiente y última empresa de la cual les hablaré será la empresa Arroz Helves. Esta empresa nace en 1965. Es una empresa norte santanderiana encargada de la comercialización de arroz, productos a base de arroz, derivados y subproductos, contribuyendo así al crecimiento del sector agroindustrial del departamento del norte de Santander y del país. En la década de los años 60 se empiezan a formar las bases de esta empresa mediante la compra de un pequeño molino artesanal por parte del señor Teodoro Helves Albarracín, quien mediante operaciones manuales e instalaciones pequeñas lograba cumplir con la demanda de aquella época, prestando los servicios a los cultivadores de las zonas arroceras del departamento de norte de Santander. Con el pasar del tiempo comienza a financiar gran cantidad de arroceros, convirtiendo así en uno de los mayores generadores de empleo. El señor Helves, con impulso de avanzar en su negocio, logra tecnificar la empresa y proyecta su crecimiento, para que en el año 1978 cree la sociedad arrocera Helves Limitada y en el año 1986 nazca la marca Arroz Helves.